Hola, ¿qué tal? Paz y bien, estamos compartiendo otro momento con el licenciado Daniel Perrone. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Bien? Hola, Rubén, muy Hoy bien. tenemos un lindo tema, nuestra sexualidad, Daniel. ¿Qué es nuestra sexualidad? Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, porque en líneas generales, en otro video hemos hablado, en otro encuentro hemos hablado del tema del reduccionismo biologicista, ¿no? Pero la gente, en este tiempo en que hablamos tanto de orientaciones sexuales, preguntarnos qué cosa es nuestra sexualidad, Claro. yo creo que es absolutamente necesario y esclarecedor. Perfecto. ¿Y qué nos puede iluminar para esto? Yo creo que lo primero que nos puede iluminar es volver un poco a las enseñanzas, a dos enseñanzas de la Iglesia que son para mí fundamentales en este aspecto. Mira, en el año 1982 el Papa Juan Pablo II en ese momento nos presentó a los educadores un manual de educación sexual que todo papá, todo docente, Todo catequista, todo educador, todo catequista, todo agente de pastoral, deberíamos saber, leer, estudiar, trabajarlo, porque es una fuente inagotable de riqueza. ¿sería él? Es el documento de orientaciones educativas sobre el amor humano. Orientaciones educativas Sobre el amor humano. Juan Pablo II, Juan Pablo II, 1982. 1982. Vamos a detenernos en dos puntitos muy brevemente, el número 4 y el número 6 de este documento, ¿no? En el número 4 hay una apreciación del Papa que me parece fundamental. Él dice, la sexualidad es un elemento básico de la personalidad. Ya está planteándonos ahí que es un componente importante en la construcción de la identidad. Claro. Él nos dice, este elemento básico de la personalidad es un modo de ser, un modo de manifestarse con los otros y un modo de sentir y expresar el amor humano. Modo de ser, modo de manifestarse, Modo de vincularse modo de vincularse. y modo de sentir y expresar el amor. Perfecto, es todo un desafío, ¿no? Un desafío enorme. Sobre todo para los que a veces entran en una crisis existencial por no tener en cuenta estos puntos. Exacto, porque, a ver, Suicidios es incluso, importante, ¿no? Sí. es importante. El ser humano cuando se mutila, se reduce, pierde esa condición de multiplicidad de dimensiones que en algún momento hemos aludido, necesariamente eso trae sufrimiento. Claro, claro. No estamos hechos para la reducción, Claro, estamos mutilados. hechos para la amplitud. Claro. La reducción es una mutilación. Exacto. Entonces eso trae sufrimiento. Claro. Entonces, descubrir que todas las tareas que yo hago en mi condición de persona son un hecho de mi sexualidad. Yo no puedo despojarme de mi condición de varón para la hora de enseñar, a la hora de hablar, a la hora de encontrarme con alguien, a la hora de tratar a la mujer, a la hora de vivir mi experiencia afectiva con mi esposa en la vida matrimonial. Una visión integral. En todo el tiempo estoy haciéndolo desde mi condición de varón. Hay un viejo concepto de la catequesis que nosotros aprendimos cuando nos formábamos, y es que en el ámbito de lo vocacional, la primera vocación que recibimos es la vocación a la vida. Un llamado. El primer llamado, pero el segundo llamado es a vivir esa vida como varones o mujeres. Tal cual. ¿No es En cierto? el amor. Así que es fundamental en este aspecto, Rubén. Es decir, la vida se vive desde mi ser varón. Claro, claro. Por eso una definición que solemos plantearle muchas veces a los jóvenes, a los padres en los talleres para padres, junto con esto que le decimos, es la sexualidad es la vivencia que yo tengo de mi propio sexo, no de mi propia orientación sexual ni de mi propio género. Yo tengo una vivencia del hecho que me ha marcado a mí para la existencia, que es mi condición de varón o de mujer, que está determinada por una realidad que se expresa objetivamente a través de la ciencia, que es la biología. Exacto, es un hecho biológico. Es un hecho biológico y como tal es un hecho probado por la ciencia a través del método científico. Claro, claro. Yo deberé construir una identidad que armonice este proceso psicológico, social, cultural con mi condición biológica. Claro, claro. En esa armonía de la vivencia y de la realidad sexual,
yo encuentro el crecimiento y la felicidad. ¿Sí? Bueno, eso está en los puntos. En el punto 4. Y en el punto 6 hay un concepto que me parece interesantísimo que deberíamos recuperar, porque para mí es la clave de la educación sexual, Rubén. El Papa dice, la sexualidad orientada, elevada e integrada por el amor, adquiere verdadera calidad humana. No hay sexualidad sana, saludable, no hay vida feliz, no tiene condición de humana mi sexualidad si yo no la puedo integrar al amor. O sea, que ahí se destruye todo lo que puede ser la veleidad caprichosa del instinto, del individualismo crónico, del egoísmo crónico o del placer egoísta de sentir yo, ¿no es cierto? En estos tiempos de autorreferencialidad, donde la gente piensa en sí mismo y en satisfacer sus necesidades, yo me animo a decirte esto. Uno constata en la tarea pastoral que muchas veces hay personas, jóvenes, adolescentes, que tienen una vivencia de la sexualidad más parecida a la satisfacción de una necesidad biológica, como comer, dormir y hacer sus necesidades, que a vivir en el amor una experiencia de encuentro en donde mi corporeidad se compromete con el otro. Tal cual, lo diríamos en palabras muy criollas, un palenque para rascarse. Exactamente. Y también otra cosa, que el que no aprendió a estar bien solo, no está bien con nadie. No está bien con nadie. Por eso entonces, hasta que no realmente estés bien vos solo, mejor que no compartas la vida jorobando la vida de alguien, ¿no? Porque a veces al buscar un palenque para rascarse, como decimos, ¿no? Estamos extendiendo ese egoísmo crónico enfermizo a la vida de otro, ¿no? Esto que vos decís a mí me remite a un concepto que tantas veces repetimos en los encuentros de educación sexual con nuestros jóvenes y con los papás de ellos, ¿no? Y de los niños, inclusive en los talleres de padres. Es muy importante que en el trabajo que hacemos como proyecto de educación integral de la sexualidad, nosotros planteemos una verdad fundamental, y es el respeto y el cuidado del otro en los vínculos. Claro. Un hecho que hoy está en muchos ambientes, en muchos lugares. Desnaturalizado. Está desnaturalizado. Claro. Y que los medios de comunicación ayudan enormemente. Entonces, si yo en el encuentro con el otro, el punto de partida es que no me interesa hacerme responsable de ese vínculo que construyo con el otro, estoy perdido. Bueno. Por eso yo creo que este es el gran secreto, ser capaces de entender y descubrir que la sexualidad, que es la experiencia de mi propio sexo biológico vivida en la totalidad de los aspectos vitales, debe ser vivida en el amor y en la responsabilidad por el vínculo que construyo con otro. Muchas gracias, Daniel. Ha sido un gusto estar contigo. A ustedes también.